Hola, nosotras somos Janet, Lupita, Tere y les hablaremos sobre los siguientes temas que son elección del método de investigación y el diseño de investigación. Comenzamos. Una vez realizada la revisión de la literatura, hemos planteado un problema y se ha hecho el borrador de un marco teórico. Iniciamos con la selección del enfoque desde el que se inició la investigación y del método más adecuado al problema que se pretende estudiar. En los capítulos anteriores hemos visto una de las panorámica general de los principales enfoques, metodologías y métodos de investigación educativa, que nos pueden servir de base para tomar decisiones sobre el método de investigación más apropiado. En los estudios cuantitativos, esta decisión antecede a la elaboración de la hipótesis, la elección del diseño de investigación y a la obtención de datos. En los estudios cualitativos, en cambio, puede ocurrir en cualquier etapa del proceso investigador. La experiencia del investigador y un conocimiento más o menos profundo de los métodos existentes son elementos decisivos a la hora de inclinarse por uno o varios de ellos. Como sugerencia, se recomienda tener en cuenta como mínimo la orientación o el enfoque que pretende dar el investigador al estudio y a los objetivos de investigación. Y así, según el objetivo perseguido, se pueden distinguir 4 grandes formas de estudio o métodos de investigación: el método descriptivo, método correlacional, método explicativo causal, método orientado a solucionar problemas prácticos. Los métodos descriptivos tienen el propósito básico de describir situaciones, eventos y hechos, decir cómo son y cómo se manifiestan. Danke, 1989, define los estudios descriptivos como aquellos que buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Escribir. Para los investigadores cuantitativos, describir consiste, fundamentalmente, en medir y evaluar los conceptos o las variables objeto de interés de manera independiente o conjunta, sin indicar cómo se relacionan estas variables medidas. Desde el enfoque cuantitativo, los estudios descriptivos pueden dirigirse igualmente a obtener información sobre un evento, un fenómeno, un hecho o una situación que ocurre en un contexto, a través de la observación como método de investigación. En esta clase de estudios, la descripción consiste en obtener datos de acuerdo con una definición previa de lo que se quiere observar, a quiénes o en qué contexto se observarán, la modalidad concreta de observación y el tipo de registro a utilizar a través de la elaboración de una guía de observación previa. Un buen ejemplo de ellos serían los estudios observacionales. Los métodos o estudios correlacionales tienen el objetivo de descubrir y evaluar las relaciones existentes entre las variables que intervienen en un fenómeno. En estos estudios cuantitativos se utiliza la correlación como técnica básica en el análisis de datos para determinar el grado en que 2 o más variables se relacionan entre sí. Cuando se trata sencillamente de recoger unas observaciones, generalmente mediante test o pruebas objetivas, y calcular la correlación entre las variables observadas. Estos estudios nos permiten obtener una primera aproximación de cómo se puede comportar una variable, conociendo el comportamiento de otras variables relacionadas. Por ejemplo, imaginemos los niños de tercer grado de primaria que presentan un nivel superior en eficiencia lectora obtienen mejores notas en expresión oral que los que presentan un nivel inferior. En este caso, mediremos el nivel en eficiencia lectora y expresión oral de cada uno de los niños participantes en el estudio, a través de un test específico. A diferencia de los estudios descriptivos, la investigación correlacional puede tener un valor explicativo, aunque parcial y condicional. Permite un conocimiento más desarrollado de los fenómenos, es decir, nos permite pasar del cómo son y cómo se manifiestan los fenómenos, al cómo se relacionan y se vinculan entre ellos. Dentro de los métodos correlacionales están los métodos predictivos. Estos métodos se dirigen a predecir la ocurrencia de un fenómeno
una vez establecida hipotéticamente una relación funcional entre variables y explicar la variabilidad de los resultados obtenidos a partir de esta supuesta relación. Los métodos o estudios explicativo-causales tienen el propósito básico de explicar los fenómenos, de llegar al conocimiento de sus causas, de por qué ocurren, en qué condiciones y por qué se dan los eventos o sucesos educativos. Estos son más estructurados que los anteriores y exigen detección previa de ideas claras y precisas sobre los fenómenos de interés, o sea, las variables sobre las cuales fundamentar el estudio. Los estudios explicativos, si se realizan desde un enfoque cuantitativo, permiten obtener un conocimiento de los hechos expresado en forma de asociaciones entre variables, o explicaciones más completas si se responde al enfoque cualitativo. Entre los métodos explicativos cuantitativos destacamos los métodos experimentales y cuasi experimentales, en los que se ejerce una manipulación directa sobre una o más de las variables del estudio para ver qué efectos tiene sobre otras. Los estudios comparativo-causales se proponen establecer comparaciones entre grupos, por ejemplo, un grupo experimental al que se le aplica un programa y un grupo de control al que no se le aplica dicho programa. Si al final de la experiencia se observan diferencias entre los grupos, se puede establecer una relación de causa-efecto. En la investigación ex post facto se espera que suceda un fenómeno para investigarlo, siendo una metodología similar a los comparativo-causales. Desde el enfoque cualitativo se puede plantear estudios con una finalidad explicativa y además puede darse perfectamente el caso de que en una misma investigación incluya elementos de los diferentes tipos de estudio que hemos visto. Los métodos orientados a solucionar problemas prácticos. En este se pretende englobar los métodos que otros autores han designado más correctamente con términos como métodos orientados a obtener conocimiento aplicado y solucionar problemas prácticos, investigación orientada a la práctica educativa, decisión y cambio. La Torre et al. 1996, metodología cualitativa orientada a la toma de decisiones y el cambio. Arnall, 1997, metodología cualitativa orientada hacia el cambio y a la toma de decisiones. Bartolomé, 1997, entre otros. Un detalle común a todas estas denominaciones en la expresión orientado a, que en la literatura especializada se refiere a una guía para la acción, una guía para sistematizar las razones de actuar de un modo u otro. En palabras de Bartolomé, 1997, la inspiración fundamental de este tipo de investigación es llegar a mejorar la calidad de los procesos educativos y ayudar a los educadores en la reflexión sistemática sobre su propia práctica educativa, para que puedan tomar decisiones adecuadas con un propósito de mejorarla. Entre los métodos para encontrar respuesta a problemas de este tipo se destaca la investigación-acción, en su doble modalidad de investigación-acción cooperativa e investigación-acción participativa, y la investigación evaluativa. Se trata de estudios que preferentemente se realizan desde un enfoque cualitativo, aunque no exclusivamente. En resumen, para elegir el método de nuestra investigación, tenemos que plantearnos si el objetivo que se deriva del planteamiento del problema es descubrir, entonces utilizaremos métodos descriptivos. Si es desde un enfoque cuantitativo, utilizamos por ejemplo los estudios por encuesta, los estudios observacionales o los estudios de desarrollo, y si es desde un enfoque cualitativo, los estudios de casos o etnografía. Si el objetivo es explicar, vamos a elegir métodos experimentales, cuasi experimentales o el método comparativo casual desde un enfoque cuantitativo. O si el objetivo es solucionar problemas prácticos, elegimos los métodos fundamentalmente cualitativos, que son la investigación-acción y la investigación evaluativa. Una vez que hemos seleccionado el método más adecuado para la investigación, hay que concretar la manera más práctica de responder a las preguntas planteadas y alcanzar los objetivos propuestos.
el diseño de la investigación es el plan o estrategia concebida para obtener la información que se requiere, dar respuesta al problema formulado y cubrir los intereses del estudio. En términos generales, podemos afirmar que desde el enfoque cuantitativo, el diseño de la investigación juega un papel decisivo para validar o rechazar las hipótesis formuladas en un contexto en particular. Nos indica el grupo o los grupos de sujetos de la investigación, la asignación de los sujetos a estos grupos, el control que el investigador ejerce sobre las variables implicadas y el análisis estadístico a realizar. La calidad de una investigación cuantitativa está relacionada con el grado en que se aplique el diseño, tal y como previamente está preestablecido. En las investigaciones cualitativas, el diseño de la investigación es recomendable, pero tiene un carácter mucho más flexible y adaptativo al contexto de aplicación. Y de hecho, desde este enfoque se trata un plan de acción para acercarse al fenómeno objeto de interés y obtener la información. ¿Con qué estrategias, grado de implicación, desde qué perspectiva? Pero se prioriza la relevancia a la objetividad de los datos y, por lo tanto, del diseño a las contingencias del contexto para asegurar este criterio, antes que la manipulación de este último, la realidad, a los intereses de un estudio. Por nuestra parte ha sido todo. Esperemos que les haya gustado el video y les haya quedado un poquito más claro los temas. Muchas gracias por su atención y recuerden darle